Se comenta que ciertos instantes te marcan de por vida. Han pasado 2 años desde ese día, 2 años desde que todo se transformó. Un pequeño fallo. Sin embargo, aún no logro visualizar las imágenes en mi mente, la retaguardia, la desorientación. Ya no se puede corregir en este momento. He hecho el intento, les aseguro. Durante muchas noches, he descansado pensando en la posibilidad de haber tomado acciones distintas, de haber intervenido antes de que la situación se complicara. Sin embargo, me encuentro aquí, aún inmersa en ese instante, todavía experimentando la carga de todo. Lo que comenzó como algo insignificante, algo aparentemente inocuo, terminó siendo un caos. Es inevitable que mi mente se obsesione con la forma en que todo se desmoronó, con el impacto que una acción insignificante puede tener en el rumbo de una existencia. En este momento, reflexiono sobre si habría sido posible anticipar lo que estaba por suceder. Tal vez podría haberlo hecho, tal vez debería haberlo hecho. En ese instante, me encontraba completamente ajeno a lo que sucedía a mi alrededor. Realmente es muy entretenido. La vida puede sorprenderte con situaciones inesperadas, dejándote desorientado al intentar recomponerlo todo sin saber por dónde empezar. Sin embargo, la situación es la siguiente. Esta narración no pertenece únicamente a mí. Se trata de las decisiones que tomamos, los fallos que tratamos de esconder y las situaciones irreversibles. Y tengo conocimiento de que una parte de ti está presente. Tal vez la responsabilidad recae en ti o en tu propia narrativa. Esa acción se relacionará con lo anterior, ya que, siendo sinceros, todos cometemos equivocaciones. En ocasiones, los fallos acarrean consecuencias inesperadas que nos toman por sorpresa. Me gustaría poder modificar esa situación, pero lamentablemente ya es tarde. Antes de continuar, tómate un momento. Hazte miembro hoy mismo. Lo que te diré es completamente cierto. No deseas perder la perspectiva completa, la realidad de lo ocurrido y el motivo por el cual me ha generado temor durante todo este tiempo. Confía en mí, no querrás perderte lo que está por venir. Permíteme ilustrar la imagen por ti. Solo estoy con mi hermano menor y las circunstancias han sido un tanto peculiares últimamente. En ciertos aspectos, siempre hemos demostrado una gran generosidad, ¿verdad? Siendo el hermano mayor, fui yo quien lo observó, quien se aseguró de que no se metiera en líos. Era mi hermanito. Creí que estábamos en la misma sintonía. Sin embargo, en los últimos tiempos, no logré sacudirme la impresión de que algo no iba bien. Había experimentado un cambio, pero no lograba identificar el momento preciso en que ocurrió. Resulta complicado de describir. Siempre manteníamos proximidad. Era el tipo de chico que solía observarme. Siempre estaba a mi lado, siguiendo mis indicaciones. Al menos, esa fue la impresión que me dio. Sin embargo, en estos días, noté que él comenzaba a percibirme de manera distinta. Una luz que no me generaba confianza. No es que estuviera realizando ninguna actividad, sino que eran los aspectos. Los leves ajustes en su comportamiento en mi presencia. Las charlas que de pronto adquirieron una profundidad inesperada. Como si fueran palabras no expresadas por ninguno de nosotros, algo que ninguno se animaría a mencionar. Fue durante el verano cuando comencé a percatarme de la cantidad de transformaciones que habían ocurrido. Una noche calurosa y bochornosa, el ambiente se percibía cargado y polvoriento. Se percibe casi físicamente la carga de la tensión en el ambiente. La situación de nuestra familia no era favorable. Mi madre lucía diferente, sumergida en su propio universo. Permanecía encerrada en su habitación, enfrentando sus propias batallas internas. Y en cuanto a mi padre, pues, ni siquiera se encontraba en el hogar. Mientras estaba allí, parecía ser como un ojo solitario, avanzando, muy absorto en sus propias preocupaciones como para percatarse de algo que no estuviera justo frente a él. En ese momento me encontraba en una situación incómoda, rodeada de personas pero sintiéndome invisible, como si no importara en absoluto. Después, se encontraba mi hermano. Estaba transformándose en una persona ajena a sí misma. No se trataba de un niño común, sino del pequeño al que había cuidado desde que era pequeño. No, experimentaba transformaciones,
pero no conforme a mis expectativas. Se trataba de algo adicional. A pesar de que los años pasaban, notaba que su mirada hacia mí no reflejaba solo el cariño de un hermano mayor. Regresaba demasiado cerca. Parecía que estábamos traspasando un límite. Sin embargo, ninguno de nosotros tenía idea de cómo ponerle fin. Experimenté la sensación de observar todo desde una perspectiva externa, sin ser percibido por nadie. Intentaba comunicarme con mis padres, pero estaban tan inmersos en sus propias realidades que no me prestaban atención. Parecía que poco a poco me hacía más invisible para ellos, para todas las personas. Mientras intentaba mantener todo en orden, sentía que se escapaba de entre mis manos. Experimenté una profunda soledad, una sensación de aislamiento total, aun estando en compañía de otras personas. Mi hermano era la única persona a la que creía que siempre podría recurrir, pero ahora me sentía perdido sin saber a quién acudir. Desconocía cuáles eran sus expectativas hacia mí. Intenté alejar esos pensamientos de mi mente. Me repetí que no tenía importancia, solo una etapa pasajera. Era un joven atravesando su propio camino. Sin embargo, en el fondo, era consciente de que algo no estaba bien. La forma en que me observaba en ocasiones, daba la impresión de que aguardaba algo de mí, algo que me resultaba incomprensible. La situación no era habitual. No podía apartar de mi mente la sensación de que las circunstancias estaban a punto de cambiar de una manera que ninguno de nosotros estaba preparado para afrontar. Sin embargo, la estación era veraniega. Nos encontrábamos todos confinados en esta residencia, compartiendo únicamente el tiempo disponible y el sofocante clima no colaboraba. Generó una sensación de mayor carga, como si estuviéramos soportando el peso de lo no expresado. A pesar de mis esfuerzos por hacer caso omiso y fingir que todo seguía igual, era imposible evadir la verdad de que algo estaba sucediendo. No tenía idea de cómo ocurrió. Tal vez ocurrió de manera progresiva, detalles diminutos en diferentes momentos que pasaron desapercibidos para mí hasta que se acumularon, hasta que resultó imposible ignorarlos. Mientras más intentaba ocultarlo, más obstáculos encontraba en su camino hacia la superficie. Mi hermano y yo teníamos una relación muy estrecha, aunque no era como yo me esperaba. Se percibía una tensión constante entre nosotros, algo imprevisto, algo arriesgado, algo que me resultaba incomprensible pero que experimentaba en cada instante que pasábamos juntos. Una noche en particular viene a mi mente, cuando la oscuridad reinaba y el resto del mundo descansaba. Mientras me encontraba en el sofá, mi mente divagaba, intentando hallar una forma de enfrentar todo lo que me agobiaba internamente. Después llegó mi hermano, posando su mirada en mí. Éramos los únicos presentes, nuestros padres estaban descansando, y allí nos encontrábamos, sentados en la penumbra del cuarto, un silencio entre nosotros que parecía más denso de lo que recordaba. Ya había experimentado esa situación en ocasiones anteriores. En ocasiones conversábamos a solas, cuando la distancia entre nosotros parecía insalvable. Sin embargo, en esta ocasión, la sensación fue única. Se encontraba a mi lado, un tanto cercano de más. No fue solo la cercanía lo que me puso ansioso, sino la manera en que me observó. En sus ojos percibí algo que aceleró mis latidos, una sensación de que aguardaba para expresar algo, llevar a cabo alguna acción. Me encontraba indeciso sobre cuál camino tomar. Una parte de mí ansiaba eliminarlo, fingir que todo marchaba bien, como si nada hubiese sido alterado. Sin embargo, era consciente de que no podía continuar de esa manera hacia abajo. Esto resultaba inusual. A pesar de todo, una parte de mí no podía evitar cuestionarse si de algún modo había permitido que la situación avanzara tanto. En caso de haberlo empujado, si se hubiera excedido, si acaso él anhelaba encontrar algo, o alguien, que colmara un espacio vacío. Intentaba comunicarme verbalmente, pero las palabras se resistían a salir. Quería pedirle que se detuviera y retrocediera un poco, pero su trasero en mi pecho me lo impedía. El trasero de que me había permitido excederme, de que me había dejado experimentar el mismo ritmo que él experimentaba. Resultó confuso y erróneo, sin embargo, tenía una sensación de autenticidad. En ese instante, me resultaba imposible comprender el lugar en el que la frontera se había despejado.
Esa situación me generó un miedo tremendo. ¿Cuál es el aspecto más desfavorable? No tenía idea de cómo solucionarlo. Me sentía perdido, anhelando la capacidad de retroceder en el tiempo y restaurar las cosas a su antigua normalidad. Era como si las dos estuviéramos prisioneras en este lugar, sin poder progresar ni retroceder. De este modo, nos encontramos únicamente en esta incomodidad, en este silencio extraño que nos rodea. La familia nuestra, dividida. Soy invisible. Mi hermano está muy pegado. ¿Cuál sería la parte más desfavorable de la situación? Desconocía cuánto tiempo más transcurriría o las posibles consecuencias de alejarse demasiado. Esa noche transcurrió de manera común, sin nada destacable ni fuera de lo habitual. Al menos, eso fue lo que creí en ese momento. Mi hermano y yo nos encontrábamos en la habitación, a solas, navegando por los canales como de costumbre. Una noche en la que el tiempo parece dilatarse, el peso de la jornada se percibe más denso en el ambiente. Los padres ya se habían acostado, la casa estaba en silencio, y éramos los únicos presentes, la luz tenue de la televisión resplandeciendo en la penumbra. No logro recordar qué estábamos mirando en ese momento. Algunos programas carecen de conciencia, algo que pasaba desapercibido para nosotros. Nos encontrábamos solos en ese lugar, coexistiendo en el mismo entorno, sumergidos en nuestras propias reflexiones. Sin embargo, después él hizo una broma peculiar, que me tomó por sorpresa. Me encontré riendo, no porque me pareciera gracioso, sino porque no sabía cuál era la forma adecuada de reaccionar. En ese instante, la mente no logra comprender lo sucedido y solo puedes reaccionar riéndote, confiando en que la risa disminuya la tensión en medio de la oscuridad. Sin embargo, al dirigirle la mirada de nuevo, con la esperanza de que él también se riera, él no lo hizo. Se encontraba sin compañía, observándome, de una forma distinta a la habitual entre hermanos. No resultaba entretenido, no era una experiencia agradable. Se trató de algo adicional, algo de mayor envergadura. Fue como si me observara a mí mismo, como si realmente me estuviera mirando, por vez inicial. Durante un instante fugaz, experimenté una sensación de vulnerabilidad, como si él hubiera descubierto una parte de mí que permanecía oculta. Hubiera sido conveniente observar desde fuera. Hubiera sido conveniente expresar algo. Sin embargo, en vez de eso, simplemente permanecí allí, sintiendo el frío del entorno. De repente, mi corazón empezó a latir con más fuerza que el volumen de la televisión. Al mirar atrás, me doy cuenta de que debería haber reconocido las señales de advertencia en ese momento. Esa instancia, esa apariencia, representó el primer impacto en cualquier elemento delicado que nos había mantenido estancados. Sin embargo, eliminé eso esa noche. Me convencí de que era solo producto de mi imaginación, pero la situación se complicó más de lo esperado. Tras ese momento, la atmósfera en la habitación cambió notablemente. Intenté enfocarme en la televisión y en otras distracciones, pero notaba su mirada fija en mí, estudiándome minuciosamente, grabando en la memoria cada aspecto. Cambió de posición en mi asiento, de repente siendo consciente de lo cerca que estábamos, de lo cálido de su cuerpo junto al mío. Al final, expresé, «Tu comportamiento es extraño», intentando aliviar la atmósfera y guiarnos de regreso a la rutina. Se cansó de la situación. ¿Soy yo? Giré los ojos en un intento por comprenderlo, sin lograr disipar la creciente inseguridad que sentía en mi interior. Entre nosotros se estaba gestando un cambio inesperado y denso. Después, de manera casual, casi excesivamente casual, se aproximó a la silla y expresó, «Te noto algo distinta cuando estamos a solas». Experiment Mito. ¿Cuál es tu pregunta? Se cansó de la situación. Me resulta desconocido. Eres más delicado, más auténtico. Me encontraba sin palabras ante esa situación. Resultaba muy peculiar para él darse cuenta de eso, una observación tan singular y íntima. Sin embargo, en su tono se percibía algo, como si intuyera algo. Como si estuviera siendo amenazado de una forma que no había percibido previamente. Estuve muy aburrido intentando no prestar atención a las sensaciones en mi estómago. Deja de comportarte de manera extraña. Se cansó de la situación. No,
Esa no es mi situación. Simplemente estoy expresando mi opinión. ¿Prefieres esta forma? Algo acerca de cómo mencionó que me causó resequedad en la piel. Como si no se tratara simplemente de una observación sin participación. Como si tuviera un significado adicional. Quizá en el fondo de mi ser, ya intuía lo que ocurría. Una parte de mi ser ya había percibido la transformación, había identificado el deslizamiento gradual. Sin embargo, no se encontraba preparado para afrontarlo en ese momento. Una vez más, me siento aburrida y desanimada. Vaya, sin duda eres una persona peculiar. No presentó argumentos. Apenas esbozó una sonrisa. Una sonrisa pausada, al encontrarme con una sonrisa que resonó a mis espaldas. Y en ese instante todo cambió. Fue en ese instante cuando todo dio un giro. Simplemente no tenía conocimiento todavía. Me encontraba en un estado de desconcierto. La proximidad con mi hermano comenzó a difuminarse con algo más. Al inicio se mostró de manera delicada. Hubo escasas variaciones en la forma en que me observaba, en su modo de expresarse y en esos instantes en los que se detenía un poco más de lo habitual en situaciones que debían ser efímeras. Sin embargo, esos instantes chocaron con algo más denso, algo sorpresivo, y de pronto me vi poniendo en duda todo. Su comportamiento no se asemejaba al del hermanito que solía conocer. Intenté convencerme de que me lo estaba inventando, de que estaba exagerando las cosas. Sin embargo, la mirada que me dedicó en esa ocasión se quedó grabada en mi memoria. En los instantes de calma y soledad, su presencia se hacía presente en mi mente, resultando imposible deshacerme de la certeza de que algo había sido alterado, a pesar de mis esfuerzos por hacerlo. Después llegó la parte más difícil. En primer lugar, me resistía a aceptar la verdad sobre mí misma. Comencé a cuestionarme. ¿Se encontraba a una distancia considerable? ¿Había logrado que él percibiera que lo estaba excluyendo? Tal vez no me encontré a su lado cuando más lo necesitaba. Tal vez haya sido mi error. A pesar de que esos pensamientos cruzaron por mi mente, intuía la existencia de algo adicional. Un tono más sombrío. Bajo toda la crítica y el desconcierto, se escondía una interrogante que evitaba encarar en lo más profundo. ¿Había observando elementos que no se encontraban presentes? ¿O quizás estaba haciendo como si no percibiera algo que estaba presente? Se encontraba sin compañía. Llevaba bastante tiempo allí. La separación de nuestra familia se había producido de manera gradual y callada. La comunicación entre mis padres estaba casi inexistente. Mi madre se sumió en su propio universo de silencio, alejándose de todo a su alrededor. Mi padre, en cambio, ya había fallecido. Él estaba presente, pero de forma fugaz, como un destello que recorre la casa sin dejar huella. Durante un largo periodo, me he sentido ignorado y desapercibido. Mi hermano fue la única persona que verdaderamente me prestó atención. El impacto de esa idea fue más intenso de lo que estaba dispuesto a reconocer. Sentía una profunda necesidad de establecer un vínculo significativo y duradero, algo tangible en lo que apoyarse. En medio del desorden de mis emociones, comencé a cuestionarme si sería posible hallar consuelo en algo conocido, algo confiable. ¿Y si en realidad no era así? ¿Y si todo resultó ser un equívoco? ¿Acaso eliminaba las líneas, girando la realidad en mi mente? Dudaba si estaba validando mi soledad o si me estaba autoengañando. Deseaba pensar que todo era fruto de mi mente, que se trataba simplemente de un instante fugaz, algo que podía obviar hasta que se desvaneciera por completo. Sin lugar a dudas, tenía pleno conocimiento de ello. Había ocurrido un cambio. Y no había vuelta atrás. Días después, nos hallamos en idéntica situación, en el mismo cuarto, con el mismo silencio que nos envolvía durante las tardes y noches. Sin embargo, algo había cambiado. La atmósfera entre nosotros se volvió densa, más opresiva, como si el ambiente que solíamos compartir tan armoniosamente se hubiera transformado en algo sofocante. Fue posible percibirlo. Observando cómo se desplazaban sus ojos, cómo su cuerpo se acercaba cada vez más a mí, y la expectativa que reflejaba sin estar seguro de qué esperaba. O tal vez fue así. Tal vez simplemente no deseaba aceptarlo. Al principio, era delicado.
Su pie roza el mío. La manera en que me observaba cuando creía que no le estaba prestando atención. La leve vacilación en su tono al hablar, como si estuviera explorando terrenos desconocidos en los que no deberíamos adentrarnos. Cada mirada parecía estar llena de peso. Con cada golpe, la sensación de peso aumentaba. Me convencí de que todo era producto de mi imaginación. Pasaba mucho tiempo leyendo sin propósito alguno. Sin embargo, mi organismo me falló. Cuando se acercó demasiado, mi corazón empezó a latir con fuerza en mi pecho. Al sentir su brazo chocar contra el mío, mi aliento se detuvo en la garganta. Cuando se aproximó demasiado, en el momento de abrazarnos, experimenté una sensación inapropiada. Un momento de descanso. Un momento de duda. En ese instante de silencio compartido, me di cuenta de la verdad. No lo estaba visualizando. Mi corazón se escapó y me detestaba de la misma manera. ¿Intentabas comunicarme algo? Quizás solamente reflejaba mi soledad en él, percibiendo situaciones que en realidad no existían. Deseaba convencerme de que no existía nada. Necesitaba convencerse de que no existía nada. Sin embargo, no se encontraba nada. Eso fue todo. La tensión entre nosotros se hizo demasiado intensa. No se trataba únicamente de la cercanía. No se trataba únicamente de estar muy cerca, ni de cómo se aproximaban sus miradas. Esa información no había sido mencionada hasta ese momento. Ninguno de nosotros tuvo la valentía de admitirlo. Mostraba una indecisión al hablar, como si estuviera seleccionando con cuidado cada una de sus palabras. Mi estado de ánimo se veía afectado cuando estaba cerca, experimentaba nerviosismo, como si algo amenazante estuviera acechando a punto de surgir. La forma en que nuestras charlas comenzaron a evolucionar fue notable, se llenaron de matices que antes no estaban presentes. Tengo presente una noche en la que me encontraba frente a la pantalla brillante del televisor y de repente, su voz sonó más cálida de lo común. ¿Sientes que has perdido tu lugar en el mundo? Las palabras que me dijo tuvieron un impacto más fuerte de lo previsto. Estoy cansado de esto. Así es, lo realizaré. Exhaló con calma mientras movía la cabeza. Es como si pasáramos desapercibidos para todos, ¿entiendes? Imaginémonos en este lugar, viviendo en soledad. Experimenté una sensación de vulnerabilidad en mi corazón, ya que estaba consciente de su significado con absoluta certeza. En ese instante, no éramos solamente hermanos que estaban sentados en una silla. Dos espíritus errantes, chocando de una forma que no era la adecuada para nosotros. La ausencia de sonido entre nosotros se hizo más profunda. No se observó a sí mismo. Yo tampoco. Durante un instante, creí que expresaría algo adicional, algo que pudiera eliminar lo que aún separaba nuestros caminos. Sin embargo, no llevó a cabo esa acción. En vez de eso, simplemente me observó. Fue la primera vez que experimenté una sensación total de vulnerabilidad. Al despertar, susurré sobre la necesidad de acostarse, la tardanza y la posibilidad de que ambos estuviéramos simplemente agotados. Ante cualquier situación que pudiera interrumpir el instante, buscaba crear distancia entre nosotros antes de que ocurriera algo que no tuviera marcha atrás. Sin embargo, al marcharme de nuevo, percibí su mano rodeándome con un abrazo. Tan solo durante un instante. Recibí un impacto, como si una llama recorriera mi cuerpo. Su tamaño era tan diminuto, tan poco relevante. A pesar de ello, eso era todo. Evité hacer contacto visual de regreso. Era incapaz de hacerlo. Me convencí de que se trataba simplemente de un desliz, un instante sin importancia. Sin embargo, en profundidad, tenía un sabor superior. Tenía la certeza de que no era el desenlace definitivo. Apenas estaba empezando. Después ocurrió. Ha habido un equívoco. Un leve contacto sin causar daño. ¿O acaso sucedió de esa manera? No tenía ningún significado previsto. No tendría que haber tenido importancia. Sin embargo, en ese instante, pareció que todo, la presión, la ausencia de sonido, las ideas sorpresivas, se desplomaron en un instante que transformó por completo la situación. Una vez más llegó tarde. Una vez más, nos vemos solos en la habitación desierta,
fingiendo ignorar la intensidad de algo indescriptible que ninguno de los dos podía expresar. Me repetí a mí misma que me sentía ansiosa, que estaba creando situaciones en mi mente, que si me comportaba con naturalidad, todo volvería a la normalidad de antes. Sin embargo, la normalidad ya no formaba parte de la ecuación. Nos encontrábamos demasiado próximos en nuestra ubicación. Tan cerca que podía percibir el calor de su cuerpo y nuestros brazos se rozaban con cada movimiento. Me ordené a mí misma alejarme, a crear distancia entre nosotros, sin embargo, no lo cumplí. Después, alcanzó algo, quizás algo distante, quizás simplemente una razón para ocupar el espacio y su mano descendió sobre la mía. No debería haber existido. En un instante de angustia. Ha habido un equívoco. Sin embargo, ninguno de nosotros logró obtener una ventaja. El paso del tiempo se ha vuelto más rápido. La atmósfera entre nosotros se volvió cálida, cargada de algo sorpresivo, algo que no debería ser. Fui consciente de mis propios latidos, percibí como mi respiración se detuvo en mi garganta. Tenía la intención de retirar mi mano. Sería conveniente haber retirado mi mano a tiempo. Sin embargo, no llevé a cabo esa acción. Permanecí inmóvil en ese lugar, helado, percibiendo la presión de su contacto, experimentando cómo mi piel ardía bajo su tacto. Después, lo más lamentable de todo, ni siquiera se retiró. Ni siquiera se inclinó. Permanecí allí, inmóvil, como si aguardara algo. Como si estuviera experimentando con la prenda. Parece que me da miedo admitir la situación que los dos hemos estado evitando reconocer. Era de mala calidad. Era consciente de que no era bueno. En ese instante preciso, desaparecieron todas las justificaciones, la lógica y la razón que me había estado dando. No se trató únicamente de un fallo de carácter físico. La situación tuvo una dimensión más profunda. Se trató de una deslealtad a nivel emocional. Me sentía confundido ante la situación y no sabía cuál era la mejor forma de responder. Experimenté una sensación de desvinculación entre mi cuerpo y mi mente. Mis pensamientos eran un caos de protesta y temor. Tenía ganas de lanzar un grito. Realizar una actividad física como correr. Realizar cualquier acción, pero permanecer allí y permitir que esa conexión especial entre nosotros se profundice en algo irrecuperable. Sin embargo, no realicé ninguna acción. Quizá esa acción resultó siendo el más grave de los errores. Todo dio un giro después de esa noche. Nuestros caminos eran distintos. La atmósfera entre nosotros se transformó, pesada con una sensación compartida, aunque ninguno de los dos deseaba mencionarla. La sensación era similar a estar cerca de un incendio y terminar chamuscados, sin poder escapar del calor, tratando de ignorar la incomodidad. La situación se percibía como algo inusual. La excitación impregnaba cada palabra de la conversación. Cada encuentro llevaba consigo la carga de lo imprevisto. Su mirada revelaba su interés, su voz hacía una pausa antes de cada palabra y la sola idea de encontrarse con sus ojos le causaba un torbellino en el estómago. Después llegó el dolor, la ruptura, el sufrimiento. Me repetí a mí misma que no tenía importancia, que carecía de significado, que podríamos seguir adelante, fingir que nunca ocurrió. Cada vez que posaba la mirada en él, recordaba la calma, la indecisión, y como ninguno de los dos había dado un paso atrás. Eso era lo único en lo que podía concentrarme. Intenté comportarme con naturalidad, eliminarlo de mi mente y fingir que todo seguía igual, aunque en realidad no era así. Mientras intentaba hacer caso omiso, mi malestar aumentaba. Entonces, opté por la única acción que se me ocurrió. Comencé a eludirlo. Al principio, era delicado, ubicado al extremo opuesto de la silla, retirándose de la habitación al momento de su entrada. Buscando justificaciones para no estar donde se espera. Sin embargo, se dio cuenta. Claro que se dio cuenta. Y la ausencia de ruido. La situación fue aún más grave de lo que había previsto. Mi razono. Cada vez que coincidíamos en el mismo lugar, experimentaba una sensación abrumadora, como si todo se volviera más difícil de sobrellevar, como si una pesadilla se posara en mi pecho. Al encontrarme con él, su mirada me desconcertó, parecía aguardar algo y me dejó sin saber cómo comportarme.
No mostraba agresividad física. Guardaba silencio. Sin embargo, ese momento resultó ser el más desafiante. Debido a que su mutismo tenía más poder que las expresiones verbales. Estuvo repleto de interrogantes que ninguno de nosotros se atrevía a formular. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Cuál es nuestro próximo paso a partir de este momento? ¿Has experimentado esa sensación también? No contaba con una solución. Solo tenía la certeza de que las cosas nunca volverían a ser como antes. Entonces, surge la interrogante sobre cuál será nuestro próximo paso. ¿De qué manera ocurrió esto? ¿Cómo es posible que algo tan puro y cotidiano haya evolucionado hacia algo tan desconcertante y perjudicial? Todavía me pregunto si podría haberlo evitado. Debería haberlo retirado con mayor prontitud. Tal vez tendría que haber expresado algo o tomado medidas antes de que la situación llegara a este extremo. Sin embargo, la realidad es que no tengo esa información. Me equivoco. ¿He tomado la decisión de hacer esto? ¿Quizás era algo anhelado que finalmente se materializó? ¿Había algo oculto bajo la superficie que ninguno de nosotros deseaba admitir? Una y otra vez revivo en mi mente esa noche, desglosando cada instante, cada aliento, cada duda. ¿Acaso fue tan desconcertante para mí lo más sorprendente de todo? ¿Tenía pleno conocimiento de sus acciones? Considero que cometí un equívoco. Ha habido un equívoco. Un instante suspendido en la fragilidad. Sin embargo, eso no contribuye a su autenticidad. Es imposible evitar revivir ese instante una y otra vez. La densidad del aire era evidente, como si estuviera a cargo de algo que prefería no mencionar. La forma en que ninguno de nosotros se desplazó, ninguno de nosotros se retiró. Me siento mal por tener ese pensamiento y me hace subir de peso. Dudo sobre quién fue el primero en rebasar la línea. ¿Acaso fue él? La forma en que me observó, como si aguardara autorización, para que tome acción, para expresar algo. ¿Acaso fui yo? La forma en que no me retiré a tiempo, como permití que el silencio se prolongara, dejando que ese instante perdurara por un lapso excesivo. Una vez traspasado ese límite, ¿cuál será nuestro próximo rumbo? ¿Sería posible regresar? Deseo confiar en la posibilidad de que podamos actuar como si nada hubiera pasado, eliminar esos recuerdos de nuestra mente y regresar al pasado. Sin embargo, tengo un conocimiento más profundo. Hay ciertas cosas que, una vez se quiebran, ya no pueden unirse de nuevo. Me preocupa ser una de esas personas. Si estuvieras en mi lugar, ¿cuál sería tu reacción? Si te has visto en una circunstancia similar, en la que te encuentras entre lo que tienes claro y lo que experimentas en ese instante, comprendes la carga que conlleva. El repentino sentir de estar aprisionado entre tu historia previa y tu actualidad, entre la persona que eras y la que podrías convertirte si tomas la decisión incorrecta. ¿Alguna vez has vivido una situación que resultaba inexplicable para ti? Un instante tan sorpresivo, tan desconcertante, que te llevó a cuestionarlo todo. Un instante que transformó no solo la percepción de otra persona, sino también tu propia imagen. Porque esa es la razón por la cual esto tiene significado para mí. Un instante irrepetible. Un instante que perdura, que me acompaña como una silueta. Estoy indeciso sobre cuál camino tomar. Me siento estancado y no logro progresar. Así que, cuéntame, ¿cuál sería tu curso de acción? ¿Eliminarías eso? ¿Querer hacer como si nunca hubiera pasado? ¿Es necesario obligarte a borrar esos recuerdos y seguir adelante como si todo permaneciera igual? ¿Te atreverías a hacerle frente? Trata de comprenderlo. ¿Vale la pena arriesgarse a explorar todas las facetas emocionales que prefieres ignorar? Me gustaría escuchar tu opinión. Por favor, comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación similar a esta? Cuando experimentas una atracción hacia algo que sabes que no es apropiado. Si has observado a alguien que se considera inalcanzable y has experimentado la sensación de que todo cambia a tu alrededor. Si deseas disfrutar de más relatos similares, narraciones que exploran los rincones más ocultos de la vida humana, cuentos que revelan realidades silenciadas pero palpables, te invitamos a suscribirte en este momento. Esta narración no pertenece únicamente a mí. Pertenece a nosotros.
Sé que cuento con compañía. En ocasiones, las fronteras entre lo correcto y lo incorrecto no son tan evidentes como pensamos. Nos agrada pensar que siempre podríamos distinguir entre las cosas. Identificaríamos la amenaza antes de que se convirtiera en una situación crítica. Contábamos con la energía necesaria para marcharnos antes de que la situación se volviera tediosa. Sin embargo, la realidad es que la vida no resulta tan simple. Las emociones no son fáciles de comprender. Cuando algo comienza de forma modesta y sencilla, puede evolucionar de manera tan veloz que cuando te percatas de haber sobrepasado un límite, ya es demasiado tarde. Jamás imaginé que algo así me pasaría. Creí que tenía todo bajo control. Creía comprender mis sentimientos y mis restricciones personales. La imprevisibilidad radica en la naturaleza de la conexión entre personas. Mesa. Resulta imprevisible. Surge en los instantes de calma, en los silencios que apenas notas hasta que se convierten en lo único que percibes. Cuando te encuentras sin compañía, cuando experimentas la sensación de no ser visto durante un tiempo prolongado, hasta los actos más simples pueden adquirir un significado distinto. A veces, hasta los instantes más insignificantes pueden desencadenar resultados inesperados. Puedes tener fe en mí. Evita cometer la misma equivocación que cometí yo. Una vez que decides traspasar ese límite, ya no hay vuelta atrás. No importa cuántas veces lo devuelvas. Por mucho que vuelvas a recordar ese instante, anhelando haber actuado de otra manera, haber expresado algo, cualquier cosa, para evitar que todo se descontrolara. El instante aún tuvo lugar. No importa el transcurso del tiempo, ni lo mucho que anheles poder cambiar el pasado, la realidad es que ciertos errores perduran sin desaparecer. Todavía arrastras algunos errores. Permanecen suspendidos en el aire, en los intervalos entre las palabras, en la imagen que reflejas al observarte en el espejo. No olvides que cada elección deja su huella. Nunca borraré de mi memoria lo que pasó entre nosotros. En ocasiones, resulta especialmente complicado aceptar que ya no hay vuelta atrás para recuperar lo que se perdió.